Ok, vamos a empezar este tiempo para poder aprender de su palabra. Vamos a comenzar orando, pidámosle al Señor mucha sabiduría, porque lo que hoy vamos a escuchar es de mucha importancia para nuestra vida, ¿sí? Gracias te damos, Dios, por este tiempo en el cual nos reunimos como tu iglesia, Señor, para poder aprender más de tu palabra, para poder adorarte, para poder cantarte, Señor. Permítenos, Dios, a través de la predicación que va a ser expuesta, poder aprender más de ti. Que sea tu palabra la que habla en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo cause esa transformación en nuestras vidas, Señor, para ya no ser los mismos. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel a tus promesas, Señor, y tú no nos abandonas. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, continuamos en nuestra serie Hacer discípulos, y como ya hemos visto acerca de la importancia del ser, ya hemos visto la importancia de realmente ser seguidores de Jesús, ahora es necesario ver acerca de ese hacer. Y en ese hacer, el título de este mensaje es embajadores. ¿Usted sabe qué es un embajador? No sé si ha investigado ese término, qué es un embajador, pero de manera sencilla, un embajador es un representante oficial de un país ante otro estado. Su función es promover, proteger los intereses de su país en el extranjero y mantener y fortalecer relaciones entre esos dos países. ¿Ok? Entonces, eso es un embajador de manera general. Es el principal representante de un país o de un estado. ¿Ok? Entonces, acá en nuestro país tenemos embajadas y embajadores de diferentes países. Podemos hablar de estadounidense, mexicano, algunas otras embajadas. ¿Ya? Pero para los tiempos del apóstol Pablo, esta definición de ser embajador no está alejada de lo que hoy entendemos como embajador. Tenía un significado particular. El ser un embajador era prácticamente un representante que era enviado por el rey. El rey del reino cogía a una persona y decía, anda hacia aquel lugar y baja en mi nombre, baja en mi representación para que comuniques este mensaje, para que comuniques estas palabras. Entonces, un embajador en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de Jesús, era aquel que era enviado por un rey a dar un mensaje, a dar una noticia, a dar a conocer las leyes o la forma en cómo se gobierna ese reino. Por lo general, estos embajadores en aquella época eran aquellos quienes le comentaban al otro reino los intereses de ese rey. Le comentaban a ese otro reino qué es lo que ese reino tenía, cuáles eran su forma de gobierno y de leyes que se promovían en el reino para mantener la paz. Entonces, en 2 Corintios 5:20, que es el pasaje que vamos a tenerlo como pasaje central, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:20. Queridos hermanos, esta palabra embajadores es de suma importancia para nosotros como discípulos de Cristo, y anhelo yo que en esta mañana, a medida que vayamos desarrollando el mensaje y lo vayamos viendo, entendamos la importancia de esa palabra en nuestras vidas. Y que, como vemos acá en 2 Corintios 5:20, se nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo y que el mensaje que tenemos que hablar es reconciliados con Dios. Cuando hablamos de ser embajadores de Cristo, ya por el significado aquí ya estamos entendiendo que el Rey es Cristo y que en su nombre se nos ha mandado a comunicar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Pues eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El primer punto de este mensaje es ciudadanos del reino. Todos nosotros, cuando nacemos en algún lugar específico de este planeta, somos parte de una nación, somos parte de un país. E incluso dependiendo de la ciudad donde uno nace, pues uno dice, soy milagreño, soy guayaquileño, soy de Durán. No sé cómo se le dice el de Durán, pero soy duraneño, duranense. Pero el punto está en que dependiendo de dónde nazcas, uno se identifica de cierta manera con ese lugar. Y si uno se cría allí, obviamente, si uno crece en ese lugar, uno adopta las costumbres de allí, las formas, las comidas y todo eso. Entonces no solo nos pasa a nosotros, sino que le pasa a todas las personas en todo el mundo.
Entonces, los que nacemos como ciudadanos de un estado político o país, adoptamos esa cultura, adoptamos esa forma de vida. Ahora, debemos recordar algo. Dios, en su misericordia, creó los cielos y la tierra. Creó todo lo que nosotros vemos y aún lo que no vemos. Creó al hombre y a la mujer. Pero por causa del pecado, el hombre se separa de Dios y el gobierno que le fue dado al hombre es reclamado por Satanás por causa del pecado, y Satanás se convierte en ese gobernante del mundo. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona en 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y quiero aclarar este punto. Si bien es cierto, Dios es todopoderoso, es soberano, Dios en su misericordia estableció de que el reino de esta tierra le sea dado al hombre. Pero por causa de la desobediencia, el hombre pecó y eso hizo que Satanás reclame ese reino. Y por eso a Satanás se le llama el Dios de este mundo. Es aquel que está gobernando, es el gobernador de las tinieblas y que habita y mueve a las personas para que cometan las cosas que están mal, basándose en ese pecado que hay en las personas. Por eso es que acá el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4 dice: Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Y esa es la condición que nosotros debemos entender. Si hoy usted dice, soy un seguidor de Cristo, Él es mi Señor y mi Salvador, usted debe entender que Dios lo ha rescatado del reino de las tinieblas, Dios lo ha rescatado de ese rey, entre comillas, del Dios de este mundo, de Satanás, y lo ha llevado al reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario entender que cuando hay personas a nuestro alrededor que no creen en el Señor, que no creen en Cristo, uno dice, ay, pero qué duro corazón, esa persona es mala, sí. Tenemos que entender que la persona, mientras no está en Cristo, tiene influencias satánicas, influencias demoníacas, porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Las personas están esclavizadas como miembros de ese reino, como miembros de esa cultura. En el reino de las tinieblas, el gobernante es Satanás, y las personas quienes son parte de ese reino, obviamente se comportan como parte de ese reino, cometiendo todas las cosas que le agradan a Satanás. Y obviamente es todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Estamos hablando de fornicación, mentira, impureza sexual y muchas otras cosas más que van en contra de los mandatos de nuestro Señor. Por eso Romanos 6:16 nos dice en su palabra: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Un reino tiene un rey, tiene leyes y tiene súbditos, personas que están sometidas a esas leyes y que en armonía hacen que el reino prospere, obedeciendo el mandato del rey. Asimismo, el reino de las tinieblas prospera cuando muchas más personas obedecen los mandatos de Satanás o la ley del pecado, la ley de su corazón. Por eso es necesario entender que Dios, en su misericordia, su reino eterno, no se quedó solo en los cielos, sino que Dios envió a Jesucristo para que Él sea ese embajador acá en la tierra y sea Él quien nos dé a conocer que hay un reino mejor, que hay un reino eterno para el cual hemos sido creados y que por ahora, mientras no estemos en Cristo, nos encontramos en un reino de las tinieblas. Estamos rodeados en el reino de las tinieblas por personas que hacen lo malo. Pero Dios en su misericordia nos enseña que Jesucristo ha sido enviado para mostrarnos de ese reino, para hablarnos de las leyes del reino, para hablarnos quién es el verdadero rey y que nosotros hemos sido cegados pensando que el rey de este mundo, si no soy yo mismo, es un presidente, es un gobernante o es Satanás. Pues sí, por ahora se encuentra, pero Dios vendrá aquel día en el cual declarará que Él es el Rey soberano sobre todo. Amén. Por eso es necesario entender que cuando hablamos de ser un ciudadano del reino, es porque ya no somos ciudadanos de las tinieblas. Por eso le hablo aquí a personas quienes han dicho, sí, yo pongo mi fe en Cristo. Entonces, si usted ha puesto su fe en Cristo, dice su palabra que usted ya ha pasado de muerte a vida y Dios lo ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable.
Eso significa que ya usted no es un ciudadano del reino de las tinieblas, sino que ahora es un ciudadano del reino de los cielos. ¿Y quién es su rey ahora? Es Jesucristo. ¿Y qué leyes debe de seguir? Las leyes de Cristo, las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, por eso aprendemos de Cristo, por eso seguimos sus pasos, por eso creemos que Él es el único que nos puede enseñar qué es lo que realmente le agrada al Padre. Primera de Juan 2:16 nos dice que el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y alguien pudiese decir, ¿pero acaso Dios no gobierna este mundo? ¿Acaso Dios no es el Dios todopoderoso? ¿Y por qué permite que pasen estas cosas? Queridos hermanos, Dios en su misericordia nos ha dado libre albedrío. Dios en su misericordia nos ha dado la oportunidad de elegir. Y lastimosamente, por causa del pecado, elegimos mal. Pero Dios no se quedó allí mirándonos en nuestro pecado, sino que le envió a Jesucristo y dijo, ahí les voy a enviar al embajador, ahí les voy a enviar a mi Hijo amado para que les enseñe que hay un reino mejor, para que les enseñe que hay leyes que deben cumplir y ya dejen de ser esclavos del pecado y ahora se conviertan en siervos de Cristo Jesús. Por eso es que el pecado con el que nacemos nos hace literalmente ciudadanos del reino de las tinieblas. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Pero con el pecado que nacemos nos hace parte del reino de las tinieblas. Así como que yo nací en Milagro, eso me hace ser milagreño. Yo nací acá en Ecuador, eso me hace ser ecuatoriano. Sí, con el pecado que nosotros nacemos nos hace ser parte del reino de las tinieblas. Pero en Cristo hay esperanza. De que en Cristo Jesús, cuando yo pongo mi fe en Él, cuando me arrepiento de mis pecados, Dios me traslada de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que somos esclavos de este mundo hasta que somos rescatados por Cristo. Amén. ¿Usted ha sido rescatado por Cristo? Yo he sido rescatado por Cristo y no ha sido por mi fuerza. Y no ha sido porque yo soy el mejor o porque alguien me dijo una vez, es que usted es rescatado porque usted predica. No, nada de eso. Yo he sido rescatado por Cristo porque Él murió por mí y yo me he arrepentido de mis pecados y Él me ha dado una vida nueva. Por eso yo he sido rescatado en Cristo. Por eso es necesario que leamos lo que nos menciona Efesios capítulo 2. Acompáñeme en su Biblia. Este se encuentra acá como cita, pero quisiera que lo lea usted allá. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Después de lo que le he mencionado, usted va a entender mucho mejor esta porción. Efesios 2, del 1 al 5. Mire lo que dice en la versión NTV. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Cuando nos unimos al reino de Dios a través de la gracia de Jesús y el poder de su resurrección, hermanos, nuestra ciudadanía pasa de estar del mundo gobernado por Satanás a un mundo gobernado por Dios. Si usted se da cuenta de lo que leyó en Efesios, se nos habla de que hemos sido trasladados, que hemos sido reconciliados, que realmente hemos sido rescatados, separados, porque dice que nosotros en nuestros pecados estábamos obedeciendo al diablo. Es difícil que alguien pueda decir, sí, yo en mi pecado estoy obedeciendo al diablo. Uno dice, no, yo trato de hacer lo mejor que pueda. Y ahí, cuando peco ya no es culpa, se me escapa. Sin darse cuenta, las personas están obedeciendo a su rey, entre comillas, a Satanás. Pero Dios nos muestra en su palabra que es necesario
abrazar esa misericordia de Dios para nosotros en Cristo Jesús, y que como Dios es tan rico en misericordia, nos amó tanto que aunque nosotros estábamos muertos y condenados al infierno, a la condenación eterna, a una separación eterna sin Dios, Él aún viéndonos en esa situación, Él envió a Jesucristo y dijo: yo te voy a rescatar. Y entonces ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante Él? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pues debe ser: Señor, aquí estoy. Gracias por morir por mí. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y el día de hoy quiero ser tuyo por completo. Por eso es que el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, Él habló acerca de nacer de nuevo. Él habló acerca de que es necesario nacer de nuevo. Se lo dijo a un maestro religioso en Juan 3:3. Le dijo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Acá le estaba diciendo Jesús que es necesario que haya un cambio en esa persona. Con su naturaleza pecaminosa, siendo esclavo del pecado, siguiendo a su rey, Satanás, no vas a poder entrar al reino de Dios. Es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: Señor, pero ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Qué debo hacer? Jesús, a medida que le habla a este hombre, le muestra a Cristo, se muestra a sí mismo diciendo: Dios amó tanto a este mundo que envió a Jesucristo, que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvado por medio de Él. Por eso es que nosotros el día de hoy, si usted ha puesto su fe en Jesús, hermano querido, usted es parte del reino de los cielos. Usted es un ciudadano del reino. Y si usted aún no pone su fe en Jesús, pues las Escrituras me enseñan que usted sigue siendo parte del reino de las tinieblas. Así de sencillo. ¿Pero por qué dice eso, pastor? ¿Qué me está tratando de decir? No le estoy tratando de decir nada diferente de que si usted todavía no acepta a Cristo en su corazón, no sigue una vida en Cristo, realmente no se arrepiente de sus pecados, entonces aún usted permanece siendo esclavo del pecado. Aún usted permanece siendo alguien que es parte del reino de las tinieblas. Por eso es que quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos identificamos con Cristo y le decimos Señor a Jesús. Le decimos Rey a Jesús, porque a Él nos debemos. Amén. Efesios 2, 17 al 20 nos dice: así que ahora ustedes, hermanos, amigos, quienes han puesto su fe en Cristo Jesús, ustedes ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Entonces yo ya no soy un extranjero. Yo ya no soy alguien de afuera del reino de los cielos, sino que ahora sí yo soy parte. De hecho, yo no sé mucho este tema de lo que es visas, residencia en otros países, pero lo poco que entiendo es que hay personas que aún siendo ecuatorianos pueden ir a otro país como Estados Unidos y tener una residencia y ya ser ciudadanos americanos, aunque hayan nacido en Ecuador. Entonces, cuando yo veo algo como esto y pienso en eso, digo: Dios, en su misericordia, siendo parte del reino de las tinieblas, envió a su Hijo Jesucristo para ahora sí tener residencia, para ahora sí realmente ser trasladado al reino de su Hijo. Y ahora sí llevar una vida conforme a su voluntad. Porque eso es lo que Él quiso para mí desde un principio, que esté cerca de Él. Por eso yo no sé cómo se considera usted. No sé si se pregunta cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Dios realmente quiere tenerlo cerca a usted. Dios quiere que usted esté tan cerquita de Él, que conozca quién es Él, conozca sus leyes, conozca sus mandatos y que lleve una vida que le agrade por completo al Padre. Hermanos queridos, Dios, en su misericordia, al trasladarnos de tinieblas a luz, al reino de su Hijo amado, no solamente lo ha hecho para que hoy nos riamos y nos divirtamos y digamos: qué bien, qué chévere, ahora soy parte del reino de los cielos. Sí, pero eso conlleva una gran responsabilidad y es lo que vamos a hablar en el segundo punto. Hermanos, el ser trasladados al reino de su Hijo amado no es solamente tener el conocimiento y tener esa vida nueva, sino que también se nos ha encomendado una tarea. Y quiero que leamos 2 Corintios, capítulo 5, del 17 al 21.
Segunda a los Corintios, capítulo 5, 17 al 21. La palabra del Señor dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, subraye esa parte en su Biblia, por favor, subrayela. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Nueva vida en Cristo, una nueva tarea, hermanos. Nueva vida en Cristo, una nueva tarea, un nuevo mensaje por proclamar. Hay algo que tenemos que anunciar. Y acá nos dice en el versículo 18, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pero ¿qué significa esto de reconciliar? ¿Por qué tenemos la tarea de reconciliar? ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo utiliza este término para hacernos entender que si hablamos de reconciliación es porque hay una enemistad. La Biblia habla acerca de que nosotros estamos en una condición de enemistad con Dios por causa del pecado. Si bien es cierto, hace un momento hablamos de que si en Cristo somos parte del reino de las tinieblas, sin Cristo somos esclavos del pecado, eso también se traduce a que sin Cristo somos aún enemigos de Dios. La Biblia enseña en Colosenses 1, 21 al 22, dice que antes estábamos lejos de Dios y que éramos sus enemigos, separados de Él por nuestros malos pensamientos y nuestras acciones. ¿Usted sabía que estaba en una enemistad con Dios? Y si usted aún no reconoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, la Biblia enseña que usted está en una enemistad con Dios. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos aquí? Si hay una enemistad, Dios quiere hacer las paces conmigo. Si yo quiero hacer las paces con Dios, yo voy a tratar de hacer lo que más pueda por agradar a Dios. Pero la triste noticia es que por más que nosotros hagamos algo, no vamos a poder hacer las paces por completo con Dios. Porque aún nuestras obras son consideradas como trapos de inmundicia delante de su presencia. Por más que nosotros hagamos cosas, por más que seamos buenas personas, por más que vayamos a la iglesia todos los domingos, nos aprendamos la Biblia al revés y al derecho, si usted no tiene a Cristo en su vida, aún usted permanece en esa condición de enemistad. Por eso es que Dios envió a Jesucristo, porque en Jesucristo Dios nos ha dado la reconciliación. ¿Se acuerda lo que leyó usted allí? Allí dice, versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. La obra es de Dios, no es nuestro trabajo, no es nuestra tarea el reconciliarnos. Pero ¿cómo es esto? Si aquí dice en el 18 que Dios nos ha dado la tarea de reconciliar. Eso se entiende como el proclamar esa reconciliación, el dar a conocer que Dios mismo ha tomado la iniciativa para reconciliarse con nosotros. Dios tomó el primer paso. No es el hombre que toma el primer paso ahí tratando de ver si se acerca a Dios. Dios tomó el primer paso, envió a Jesucristo y hoy nos hace el llamado de arrepentirnos. Hoy nos hace el llamado de acercarnos a Él. Y entonces nosotros respondemos o le rechazamos y le decimos después. Después. De hecho, en esta jornada de evangelismo que tuvimos, interactuando con varias personas, muchos daban este argumento. Después. Aún no ha llegado mi tiempo para seguir al Señor. Después. Y digo, ¿en serio? ¿Cómo sabes cuánto es tu después? ¿Cómo sabes si mañana es tu después? ¿Será que hoy sí te acuestas bien? Las personas se quedan pensando. Yo le digo, mira, yo no tengo
seguridad si mañana voy a amanecer o no. Yo tengo seguridad de que hoy estoy vivo delante tuyo, hablándote, proclamándote el evangelio de reconciliación. Por eso es necesario, queridos amigos y hermanos, que entendamos que Dios ha tomado la iniciativa para reconciliarnos. Siendo sus enemigos nosotros, Él se mostró como un amigo. Por eso es que Dios es el número uno en darnos ejemplo de que Él amó a sus enemigos. Él nos amó a nosotros. Amén. Amén. Él me amó a mí. Él le amó a usted. Y por eso envió a Jesucristo a morir por sus pecados. Queridos amigos, hermanos, como ciudadano del reino, yo tengo que compartir el mensaje de reconciliación. Yo no me puedo quedar callado. Ya es una tarea que se me ha dado a mí. Esto no es opcional. No, es que solo es para pastores, solo es para líderes, solo es para los que salieron en la jornada. No. Esto es para todos. Dios nos ha llamado a predicar el mensaje de reconciliación. De hecho, en la versión de Reina Valera habla del ministerio de la reconciliación, del servicio de la reconciliación, de proclamar ese mensaje de reconciliación. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué ministerio estás desarrollando? ¿Qué servicio estás desarrollando? Te puedo dar ejemplos. Estás con niños, estás con adolescentes, con jóvenes, con hombres, con mujeres, con ancianos, con personas de la calle. Sea con quien sea que tú interactúes, es necesario que recuerdes que hay una sola tarea que tienes con todas esas personas, y es proclamar el mensaje de la reconciliación. Es proclamar ese mensaje de que Dios envió a Jesucristo para poder reconciliarnos, ya que nosotros éramos sus enemigos. Y ese es el mensaje que proclamamos. No es solo la tarea del pastor, hermano. No es solo la tarea de los líderes. Es la tarea de todos nosotros quienes ahora estamos reconciliados con Cristo. Si usted no está reconciliado con Cristo, obviamente, ¿de qué va a predicar? Pero si usted sí está reconciliado con Cristo y no está compartiendo este mensaje, entonces póngase a cuenta con el Señor por el tiempo que ha perdido. Y ahora haga la tarea que Dios le ha encomendado. Compartir el mensaje de reconciliación. Y como decía hace un momento un hermano, sí, pero yo no sé cómo compartirlo, yo no sé cómo transmitirlo. Entendamos algo. Si hoy proclamamos a Cristo como Señor y Salvador, es porque su mensaje ya lo hemos entendido. El resto de cómo empatizar, de cómo hablarlo, lo iremos aprendiendo en la práctica. Pero tú, esfuérzate por compartir ese mensaje. Amén. El discípulo no solamente va detrás de su maestro para ver qué hace el maestro, sino que imita lo que hace su maestro. Entonces, Jesús fue ese embajador por excelencia, representando el reino de los cielos, quien vino y nos compartió del reino. Asimismo, nosotros hoy somos llamados embajadores de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo para compartir su evangelio donde quiera que esté. Entonces, usted en su trabajo está siendo un embajador de Cristo. Es una buena pregunta para usted. En su trabajo está siendo un embajador de Cristo. ¿Qué significa ser un embajador de Cristo? Está siendo un representante de Cristo. Está dando a conocer el mensaje de la reconciliación. ¿Sí o no? Respóndaselo al Señor y póngase a cuentas con Él. Con su familia, ¿usted está siendo un embajador de Cristo o no? O en su casa ni saben que usted es cristiano. Está calladito. Trata de portarse bien para que no le digan nada y le dejen ir a la iglesia, nada más. Pero de ahí, usted no abre su boca para compartir. Hermano, si bien es cierto, nuestras acciones demuestran también la vida que llevamos, es necesario abrir la boca. Es necesario decir, Cristo es mi Señor y Él ha enviado a su Hijo Jesús para que tu mamá, para que tu papá, para que tu primo, sobrino te reconcilies con Él. Dios ya tomó la iniciativa. ¿Qué esperas? Acércate al Señor. Por eso es que el ministerio de reconciliación es tu trabajo. Hermano, es su trabajo. Usted sabía que ya tiene un trabajo desde que llegó a Cristo. Ese es su trabajo. ¿Dónde firmo? Dice. Ese es su trabajo, compartir del mensaje de la reconciliación, donde quiera que usted esté. Y si usted no está haciendo ese trabajo, usted va a dar cuenta delante del Señor. Así que póngase a cuenta. Yo no estoy aquí para asustarle, estoy aquí para comentarle lo que las Escrituras enseñan, de que no hay más tarea importante que esta, compartir de su evangelio, compartir de su palabra. Esto no es opcional. Esto no se trata de que hoy sí lo hago, mañana no lo hago, sino que donde nos encontremos tengamos en claro que Dios me ha dado una tarea y es compartir su mensaje, es compartir el evangelio, compartir el mensaje de reconciliación.
¿Por qué estoy hablando entre mensaje de reconciliación y evangelio? Porque el evangelio son las buenas noticias. Entonces, una buena noticia que las personas se enteren de que aún siendo enemigos, Jesucristo vino para reconciliarlos y se puedan acercar al Padre. Hermanos, 2 Corintios 5:20, que es el pasaje central, espero que se lo aprendan. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que cuando usted le está hablando a una persona de Cristo, cuando usted le está hablando a una persona de que el Señor vino a morir por sus pecados, es el Señor mismo que está por medio de usted rogando a la persona para que se arrepienta. Y es por eso que ahí cobra sentido cuando el Señor mismo dice, no se preocupen si los rechazan ustedes, porque me están rechazando a mí. Y yo sé que eso también es doloroso, el hecho de cómo vas a rechazar a nuestro Señor, cómo vas a rechazar a aquel que te ha amado tanto que entregó su vida. Recordemos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos, ha vendado los ojos de muchos para que no crean. Pero nuestra tarea es seguir hablándoles del Evangelio. Nuestra tarea es seguir hablándoles para que Dios pueda seguir obrando en sus corazones y puedan entender que necesitan de Él. Por eso, como embajadores del reino, necesitamos representarlos fielmente. Hermanos, no quiero irme al otro extremo. Esto no se trata de simplemente leer estos versículos, aprendérselos y repetirlos una y otra vez a quien sea, como si fuéramos un parlante, una grabadora. Se trata de que nuestra vida también tiene que demostrar los representantes que somos de Dios. Nuestra vida, embajadores de Cristo. No se trata solo de ir a hablar con otros, sino que nuestra vida mismo demuestre que amo, que perdono, que soy fiel, que no miento, que no robo y cada uno de sus mandatos. Nuestra vida debe reflejar eso, porque si no, cuando nosotros invitamos a alguien a que siga a Cristo, ¿con qué cara vamos a invitarlo? Pero hermano, ojo, no estoy hablando de perfección, porque aquí ninguno de nosotros es perfecto. Estoy hablando de llevar una vida recta delante del Señor, de arrepentimiento y fe, pidiéndole ayuda en cada uno de nuestros procesos para poder seguir predicando su palabra con libertad. Y no decir, no, es que yo no predico del Señor porque aún me faltan muchas áreas de poder arreglar. Desde el momento en que tú ya conociste al Señor, desde el momento en que ya pusiste tu fe en Cristo, ya tienes una tarea. Aquí no dice, y comparte el Evangelio cuando ya pases todos los cursos, todos los módulos, cuando estés en seminario, cuando lleves 10 años en la iglesia. No, aquí no habla de eso. Aquí dice, si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes ya tienen una nueva vida, entonces compartan del mensaje del Evangelio. Hermanos, somos representantes de Dios. ¿Usted había caído en cuenta de eso? Somos representantes de Dios. Dios nos ha mandado. Estamos en misión con Él. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Romanos 10, 14 al 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Romanos 10, 14 al 15. Muchas veces somos de aquellos que estamos orando por nuestro país. Ecuador para Cristo, Guayaquil para Cristo, Milagro para Cristo, Durán para Cristo y así todas las ciudades para Cristo. Pero solo pasamos orando y no somos capaces de ir y abrir nuestra boca y compartir ese mensaje de reconciliación. Ni siquiera con el vecino, ni siquiera con mi compañero de trabajo. No estamos siendo buenos representantes entonces. Las Escrituras nos dicen que el mensaje nos ha sido dado. Ahí está el mensaje de reconciliación, el mismo mensaje transformador que Dios le ha dado a usted para ser una nueva criatura, una nueva persona. Ese mismo mensaje usted tiene que compartirlo con otros. Esa es su tarea, no solo es la mía, hermano. Esa es su tarea. Por eso en medio de esta jornada que tuvimos, habían personas que daban argumentos como estos. No, es que yo soy buena persona, no necesito a Dios. O no, yo soy buena persona, pero Dios está en paz conmigo. No, todo tranquilo, todo bien. Y yo les preguntaba, ¿y de dónde sacas ese argumento? Es lo que creo. Otros decían, sí, yo sí conozco a Dios. ¿Y qué conoces de Él? Que existe. ¿Y qué más conoces?
No, nada más, con eso me basta. Otros decían, no, Dios me cuide, Dios, y me va bien. Yo creo que estás feliz conmigo. Pero, ¿has mentido alguna vez? Sí, todos los días miento. Pero, ¿toma? Sí, yo tomo todos los días. ¿En serio? Sí, pero Dios me da vida. Mírame cómo estoy, estoy bien. Hay muchas personas que dan argumentos como esos, que pudiesen parecer chistosos o decir, ¿en serio las personas responden eso? Sí, muchos más. Hay gente que dice, yo sí oro todos los días y Dios me ayuda y me concede todo lo que yo le pido. Yo no necesito más. Hermanos, hay muchos argumentos de personas que nos llevan a nosotros a entender de que necesitan conocer de Cristo. Necesitan conocer al verdadero Señor. Pero ¿y dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Por lo menos estamos conversando con estas personas para hablarles del Evangelio. Por lo menos estamos nosotros con estas personas siendo verdaderos embajadores y compartiendo fielmente su palabra. Hermanos, como cristianos necesitamos escuchar el Evangelio. Mientras más veces se pueda, mejor. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida. Si tuviéramos en claro el Evangelio y la tarea, entonces compartiríamos el Evangelio cada vez que podamos. Pero se nos olvida. Creemos que solo el Evangelio ha sido para mí, para yo ser salvado, y ya. Y a veces oro por mi familia, pero soy incapaz de abrir mi boca y predicarle. No tiene congruencia entonces. Por eso necesitamos que el Señor obre en nuestros corazones para que nosotros tengamos la compasión, la misericordia del Señor en mirar como Él mira a los demás, como personas que están caminando hacia el infierno, hacia la condenación. Cuando una vez yo escuché eso, yo miré a mi mamá, miré a mi papá, miré a mi hermano y yo dije, tengo que predicarles urgentemente el Evangelio. Porque los días siguen pasando y Dios en su misericordia permite que sigan teniendo vida, pero mientras no conozcan del Evangelio, ellos se van a perder. Así que tengo que abrir mi boca. Y empecé a abrir mi boca, y empecé a abrir mi boca. Y por la gracia de Dios hoy creen en el Señor y sirven en una iglesia, están congregándose, pero tuve que abrir la boca, hermano. Dios me envió como su embajador ahí a mi familia. ¿Y a usted, el Señor, dónde lo ha enviado? ¿En qué trabajo lo ha puesto? ¿En qué familia lo ha puesto? ¿Con qué vecinos lo ha puesto el Señor? Ahí está. Usted es un embajador. Y si usted no está haciendo la tarea, dará cuentas al Señor por eso, hermano. ¿Quién fue ese embajador para usted? ¿Quién fue ese representante de Dios que le predicó de Cristo? ¿Quién fue? Alguien tuvo que haberle enseñado el Evangelio. Porque si bien es cierto, usted puede haber visto un versículo, puede haber visto algo por ahí, pero alguien tuvo que haberle explicado el Evangelio. Pues bueno, ore por esa persona y usted también conviértase en un embajador para otros. Amén. Porque lo necesitan. ¿Sí? Lucas 12:12. No está en las diapositivas, está en su Biblia. Lucas 12:12, por favor. Miren lo que menciona. Lo leí al inicio de esta celebración. Lucas 12:12. El Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban decir. A veces uno dice, pero y no sé qué decir cuando me tope con alguien. ¿Qué le digo así? Si ni los versículos me los sé, apréndaselo. ¿Qué le cuesta? Nos aprendemos otras cosas y no podemos aprender los versículos. Ahora ya ni los números de teléfono nos aprendemos porque todo está ahí en el celular. Se nos apaga, no sabemos ni cómo llamar a alguien. ¿Sí o no? Que no nos pase eso con la Biblia. Que no tenemos una Biblia a la mano, no tenemos el celular, ya no sabemos ni dónde está Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde está? A ver. Juan 3:16. Sí, pero hay muchos más pasajes que Juan 3:16, hermano. Que tenemos que aprendernos para hablarles a otros del Evangelio. Porque podemos conversar del Evangelio, pero ¿y qué pasa cuando la persona diga, ¿dónde está? No, espérate, déjame ver en qué parte, en qué versículo está. Y empezamos a investigar. Aprendamos de las Escrituras unos cuantos pasajes, unos 5, 6 versículos, 7 versículos. Y así nos vamos ejercitando cada vez más para compartirle a otros. Lucas 12:12 nos dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que deben decir. Hermanos, los discípulos estaban acá escuchando del Señor, de cómo ellos estaban ahí preguntándose qué vamos a hacer. Y dice el Señor, cuando los lleven ante los magistrados, ante los tribunales, ante los sacerdotes, ustedes no se preocupen, que el Espíritu Santo les va a dar palabra en su boca para que sepan qué deben decir. Y yo digo, bueno, si Dios ya me ha dado aquí su palabra y le quiero compartir el Evangelio a otro,
O sea, sería negligente de mi parte ni siquiera leer su palabra y esperar que en ese momento el Señor me revele algo por medio de su Espíritu. Cuando tenemos su palabra en nuestras manos para memorizarla y para aprenderla y compartirle a otros de la buena noticia. Hermanos, esfuércese un poquito más. Deje de ser perezoso, deje de ser vago o cómodo, de que no, yo voy con otra persona porque él sí se sabe los versículos. Yo soy el que hablo nomás. Y ahí el otro es el que le dice los versículos. No, hermano. Van a haber situaciones en las cuales usted se va a encontrar solo con alguien necesitado. ¿Y ahí qué va a hacer? ¿A quién va a llamar? Es necesario que usted le comparte el evangelio a esa persona. ¿Sabe cuántos necesitados hay todo el día del evangelio? Hay hartísimos. Pero nosotros muchas veces no hacemos nuestra parte. Hermanos, es nuestra tarea. No es solo mía. Es de todos nosotros. ¿Sí? Ahora, que eres un discípulo de Jesús, el Maestro te encomienda esta primera tarea. Y por eso lo topamos en este mensaje el domingo. Habla del mensaje de la reconciliación. Conviértete realmente en un embajador, no solo de título, sino realmente alguien que comparte. El ministerio de la reconciliación es una tarea de todo discípulo de Jesús. ¿Usted es un discípulo de Jesús? Entonces, comparta del mensaje de la reconciliación. Es nuestra tarea. ¿Amén? Amén. Vamos a orar entonces y démosle gracias a Dios porque nos ha tomado en cuenta para esta misión. Somos ahora sus embajadores y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Gracias te damos, Dios, por esta mañana, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque nos has rescatado, Señor, de tinieblas a luz. Nos has trasladado al reino de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y estando acá, Señor, en este reino, nos has encomendado la tarea de ser tus embajadores, de poder compartir tu evangelio, de poder hablar, Señor, y de poder llevar una vida que sea congruente a lo que nos has llamado. Señor, sabemos que nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Señor, nosotros no reconciliamos a nadie por nuestras fuerzas, pero tú, Señor, eres quien se entregó a sí mismo por amor a nosotros, y nuestra tarea es compartir de esa verdad, compartir de ese mensaje, porque el evangelio, Señor, es el poder de salvación. Señor, muchas gracias porque nos has encomendado esa tarea, y perdónanos porque muchos de nosotros no lo estamos haciendo en este momento. Señor, ayúdanos, porque tenemos muchas excusas, porque tenemos muchas situaciones en nuestra mente que nos hacen no hacer tu tarea. Señor, gracias por ser bueno con nosotros y en el nombre de Jesús confiamos en que tú obrarás, confiamos en que tú nos moverás y tal y como dice tu palabra, tu Espíritu Santo pondrá las palabras en nuestra boca para poder hablar con los demás. Gracias te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.